Cuando me enteré del escandalazo, realmente me dolió mucho, me escandalicé. O sea, ¿cómo esta persona pudo llegar hasta esto? Evidentemente que era una persona muy enferma. Yo he tratado de sacar mis conclusiones, no solo como víctima, ¿verdad?, de abuso sexual, no solo como legionario, como sacerdote, sino sin llamar, y así con una cara con ojos de tiburón, lo he descrito yo, me dice: no creo que usted esté preparado para ser ordenado. Él se inventó una enfermedad que era como una especie de obstrucción de las vías urinarias porque no podía segregar el semen de una forma correcta y entonces se le obstruía la vía urinaria y luego necesitaba que le vinieran a hacer unos masajes para aliviarle. Él los demandaba llamar y entonces les contaba que sentía unos dolores muy grandes, que necesitaba que los ayudara y que se sentara aquí con ellos en la cama y que los ayudara. Cuando conocí a Marcial Maciel, que para nosotros era, ahí está, y nos hincábamos y le besábamos la mano, y luego te das cuenta de las marranadas. Marcial Maciel era íntimo amigo de Juan Pablo II. Contexto, para los que no sepan. Marcial Maciel fue un sacerdote mexicano que detectó qué era lo que el Vaticano necesitaba, que era dinero. Los 2 primeros episodios yo no dormí bien, porque sí está muy, muy fuerte, está muy bien hecha, está muy fuerte el contenido. A mí en lo personal me pega mucho porque yo tengo muchos amigos que son legionarios, o sea, que estudiaron ahí en la Náhuac, con el Cumbres. Estuve hasta el año pasado que me retiré del Teletón, pues el Teletón pues, fue creado básicamente, una obra maravillosa que fue creada básicamente por gente del reino de Cristo, el Regnum Christi, que se llama, de los legionarios. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estás en Corazón Reformado. Te habla Jesús Calixto. Y continuando con nuestra serie de falsa profecía, hoy vamos a estar hablando sobre un invitado bastante interesante. ¿Qué digo interesante? Su presencia nos causa mucha emoción, pero una emoción negativa, porque nuestro invitado, aparte de ser un falso profeta, aparte de ser un falso maestro, ha causado tanto daño en este mundo. Hoy vamos a estar hablando de un movimiento diferente, ya no tanto los cristianos, los testigos. Hoy vamos a llegar a un horizonte más lejano. Hoy vamos a hablar de Marcial Maciel, porque sabemos que fue una de las figuras más controvertidas y oscuras en la historia moderna de la Iglesia Católica. Su vida es un caso de estudio sobre el poder, el engaño y la crisis institucional. Pero comencemos desglosando esta historia. Sabemos que nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija de La Paz, Michoacán, en México. Creció en una familia profundamente católica y de clase alta, en una región históricamente vinculada a la Guerra Cristera. Era sobrino del obispo de Veracruz, San Rafael Quizar, y Valencia. Esta conexión familiar le facilitó el acceso a las estructuras del poder de la Iglesia desde muy joven. En 1941, a los 21 años, Maciel fundó los Legionarios de Cristo en la Ciudad de México. Su objetivo principal era formar una élite espiritual que influyera en las estructuras de poder político y económico para cristianizar la sociedad. Introdujo el voto de caridad, que prohibía a cualquier miembro de la congregación criticar o hablar mal de sus superiores, lo que creó un muro de silencio impenetrable alrededor de su persona. Bajo su liderazgo, la congregación se expandió a más de 20 países y fundó la red de escuelas y universidades Regnum Christi, incluida la red de la Universidad Anáhuac. Aquí es donde comenzamos a ver los escándalos, su doble vida. Durante décadas, Maciel fue presentado como un santo en vida, un modelo de recaudación de fondos para la iglesia. Sin embargo, detrás de esa fachada tan perfecta,
mantenía una vida de crímenes y abusos que salieron a la luz de forma sistemática a finales de los años 90. Desde sus inicios, Maciel fue acusado de abusar sexualmente de seminaristas, novicios bajo su cargo. Utilizaba su posición de autoridad espiritual para manipular a los jóvenes, convenciéndolos de que los actos no eran un pecado debido a su supuesta dispensa especial de Dios. Se descubrió que Maciel mantuvo relaciones con varias mujeres y procreó al menos 3 hijos. Algunos informes sugieren que hasta 6, con diferentes parejas en México, España y Suiza. Utilizaba identidades falsas como Raúl Rivas para vivir con sus familias mientras seguía fingiendo como líder religioso. Incluso se le acusó de abusar sexualmente de sus propios hijos biológicos. Maciel desarrolló una fuerte dependencia a medicamentos controlados como la dolatanina. El Deverol además fue señalado por manejar las finanzas de la Legión de forma opaca, utilizando las donaciones de familias adineradas para sostener su estilo de vida paralelo. Sabemos que el proceso y la caída fue mediante las primeras denuncias en 1997, un reportaje en The Hartford Courant. Las denuncias de los exlegionarios como Alejandro Espinosa rompieron el silencio. Durante el pontificado de Juan Pablo II, quien admira la capacidad de Maciel para atraer las vocaciones, las investigaciones avanzaron lentamente. Fue hasta el papado de Benedicto XVI cuando se tomó una acción contundente. En mayo de 2006, la Santa Sede le ordenó retirarse a una vida de oración y penitencia, prohibiéndole cualquier ejercicio público del ministerio. El Vaticano no lo juzgó penalmente en tribunales civiles, sino que lo apartó para evitar un escándalo a mayor. ¿Por qué el Papa o por qué el Vaticano habría hecho esta acción? ¿Por qué tanto amor para defender su falso trono? ¿Será que el Vaticano esconde algo más oscuro de lo que ya vimos con Maciel? Dale like si quieres que te hable del Vaticano, porque también será un invitado en esta sección. Maciel murió el 30 de enero del 2008 en Jacksonville, Florida, a los 87 años. No tuvo un funeral público ni honores eclesiásticos. Su congregación, los Legionarios de Cristo, tuvo que pasar por un proceso de intervención y reforma dirigido por el cardenal Velasio de Polis, por orden de la Santa Sede. Su caso sigue siendo, hoy en día, un máximo ejemplo de cómo la falta de transparencia puede permitir que un criminal opere impunemente durante décadas dentro de una institución religiosa. Sin embargo, no todos son hechos, porque en su vida abundan muchísimas teorías, y hoy te voy a platicar de algunas. Sabemos que existe una secta de la inteligencia. Muchos exmiembros y analistas, como el exlegionario Alejandro Espinosa, sostiene que Maciel no fundó una orden religiosa de tipo sectario diseñado para la infiltración de élites. El argumento es que el voto de caridad, la prohibición de criticar al superior y el aislamiento de los seminaristas funcionaba como un mecanismo de control mental. Se dice que Maciel utilizaba la confesión y la dirección espiritual para extraer información sensible de las familias más poderosas de México y del mundo, creando una red de chantaje implícito o tráfico de influencias que lo hacía intocable. Una de las teorías más persistentes es que Juan Pablo II lo protegió durante tanto tiempo, llamándolo incluso el guía eficaz de la juventud. Se especula que Maciel fue el principal pulmón financiero del Vaticano durante los años de crisis del Banco Ambrosiano y para la lucha contra el comunismo en Polonia. La teoría sugiere que Maciel era visto como la pieza clave para detener la teología de la liberación en América Latina, a cambio de formar líderes ultraconservadores que mantuvieran el status quo político. El Vaticano habría decidido ignorar las denuncias de abuso
que llegaban desde los años 50. Debido a la complejidad de sus engaños, usaba distintos nombres, identidades y nacionalidades. Algunos investigadores y psicólogos que analizan su caso sugieren que Maciel no solo era un mentiroso, sino un psicópata clínico con disociación de personalidad. Se dice que tenía la capacidad de actuar como un santo místico por la mañana en el Vaticano y como un hombre de negocios adinerado con esposas e hijos por la tarde en España o en Estados Unidos, sin mostrar remordimiento alguno. Esta teoría plantea que Maciel nunca creyó en la doctrina católica, sino que lo usó como el disfraz perfecto para sus impulsos. Dado que Maciel nació en Michoacán, zona fuerte en presencia de los cárteles, manejaba flujos de efectivos inmensos. Gracias a eso han surgido teorías sobre el origen de la gran parte de su fortuna. Se ha investigado si la Legión de Cristo sirvió involuntariamente o voluntariamente a través de sus líderes como un canal de blanqueo de capitales o lavado de dinero para empresarios vinculados a los negocios ilícitos como la trata de blancas, narcotráfico y venta de órganos. Aprovechando la opacidad de las finanzas eclesiásticas de la época, aunque no hay pruebas judiciales contundentes, el estilo de vida de Maciel, viajes, jets privados, hoteles de lujo y maletines con efectivo, alimentó estas sospechas por décadas. Ahora, habiendo hablado un poquito de quién es Marcial Maciel, cuál fue su vida, cuál fue su muerte, teorías, hechos y acciones, vamos a hablar de lo que nos convoca el día de hoy. La falsa profecía de la Iglesia Católica, o más bien la falsa profecía de Marcial Maciel. Desde una óptica reformada, Marcial Maciel no fue solo un pecador caído, sino un falso profeta y un lobo vestido de oveja. Su profecía consistía en un evangelio de élites, poder y obras externas que ocultaban una putrefacción interna. Maciel construyó un culto de personalidad donde él era el nuestro Padre, título que exigía en la Legión. Teológicamente, esto es una usurpación de la gloria de Dios. En la teología reformada, la sola gracia dicta que ningún hombre puede ser el centro de una obra espiritual. Al elevarse como un estándar de santidad incriticable, Maciel cometió una rebelión estructural, se puso en el lugar de Cristo para sus seguidores. Los defensores de Maciel y él mismo argumentaban que la Legión era de Dios, porque tenía muchos frutos, vocaciones, dinero, colegios, personas, empresas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ideología bíblica enseña que el fruto del Espíritu es carácter, Gálatas 5, 22 al 23, no números ni edificios. Predicó que el éxito externo era prueba del favor divino. La realidad bíblica es que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Los frutos de Maciel eran estructuras de poder construidas sobre la abominación del abuso y la mentira. Crítica del sacramento contra el arrepentimiento del corazón. Punto más interesante del video, ya que es una de las críticas más profundas que la Reforma Protestante hace al catolicismo romano, lo cual es el concepto del ex opere operato. El sacramento actúa por solo el hecho de ser realizado. En el caso de Maciel, esto alcanzó un nivel grotesco. En el sistema romano se le da un peso desproporcionado al cumplimiento del sacramento, es decir, la confesión, la Eucaristía, el orden sacerdotal, bla 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 bla, como un fin en sí mismo. Maciel podía confesar sus pecados ante un sacerdote, recibir la absolución sacramental y minutos después volver a abusar de un menor o visitar a una de sus familias ocultas. Se cree que el rito limpia la mancha legal, pero no se exige una menatola, un cambio de mente y corazón radical. El arrepentimiento no es un trámite eclesiástico, es un don de Dios que produce una aversión al pecado. Sin arrepentimiento interno, el sacramento es una abominación adicional, pues se intenta engañar a Dios
con una ceremonia externa, mientras el corazón permanece en rebelión. El peligro de la gracia barata, la estructura de la Iglesia romana. La crítica aquí es a la Iglesia católica, que a menudo prioriza la validez jurídica del sacramento por encima de la validez espiritual como pendiente. Legalismo sacramental. Si cumpliste con la forma del rito, estás perdonado. Si leíste tantos Aves Marías, estás perdonado. Esto permitió que Maciel operara durante décadas bajo una capa de piedad legal. La Biblia exige vivir ante el rostro de Dios, el arrepentimiento verdadero, 2 de Corintios 7:10. Produce una tristeza según Dios, que lleva a la restitución y al abandono del pecado. Maciel nunca mostró esto. Mostró una habilidad magistral para el sacramentalismo mecánico. La vida de Maciel es la ilustración perfecta de 2 de Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando una iglesia le da más peso a que un hombre cumpla con la forma de ser sacerdote que a la realidad de su arrepentimiento y santidad, se convierte en cómplice de sus abominaciones. La seguridad de Maciel no estaba en Cristo, sino en un sistema sacramental que él aprendió a manipular para ocultar su rebelión. Y sin más por el momento, llegamos a la conclusión de este video. Estás en Corazón Reformado. Te habló Jesús Calixto. Y deseo que tengas un buen día. Hasta luego.